Hola, bienvenidas al curso de termodinámica de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Mi nombre es Iván Hernández Garibay, pero pueden llamarme simplemente Iván. Esta es la clase 1 del curso en la que daremos una introducción a la termodinámica. Aquí tenemos una imagen del Sol tomada por la NASA y la pongo aquí porque considero que nada representa mejor los conceptos que estudiaremos en este curso que el fuego. Primitivo y poderoso, en este caso en forma de plasma solar, pero ya ha estado presente en la vida humana y en la vida de los seres vivos desde hace miles de años. Aquí les presento el contenido de la clase 1. Esta clase es la introducción a la termodinámica. Veremos el objetivo, alcance y método de la termodinámica. También la descripción del objeto o sistema físico de la termodinámica. Describiremos la naturaleza del estado físico y de las variables del sistema. Y hablaremos e introduciremos el concepto de equilibrio térmico y temperatura. Empezamos haciendo un análisis de los tipos de sistemas que ustedes han aprendido a resolver durante la carrera hasta este momento, las herramientas que utilizan y las variables que buscan resolver en cada problema. Comenzaremos con los sistemas más sencillos y aumentaremos la complejidad, o mejor dicho, sus grados de libertad. Y veremos cómo es que el gremio de la física se las ha arreglado para simplificar los problemas que se hacen más difíciles cada vez. Entonces, pues digamos que vamos a ir aumentando de complejidad o bien, si ustedes quieren, de grados de libertad. Y por supuesto, el ejemplo más sencillo es el de una partícula, ¿no? En el primer semestre vieron en física contemporánea cómo se analiza este problema e incluso en el segundo semestre en mecánica vectorial pues también lo vieron, ¿no? Entonces tenemos eh, que este problema se puede analizar con mecánica vectorial y allí se hace el uso de las leyes de Newton. O bien, cuando avancen un poquito más, lo verán desde el punto de vista de la mecánica analítica. Y aquí se usa un equivalente a las leyes de Newton, pero mediante el uso de la lagrangiana o el hamiltoniano. Este problema tiene solución exacta, aunque bueno, claramente depende de las fuerzas. Como ustedes habrán visto en mecánica vectorial, el oscilador armónico, que es una partícula, ya tiene sus dificultades analíticas y sus variables son la posición como función del tiempo, ¿no? La velocidad igual como función del tiempo, el momento lineal, momento angular, y la energía. Estos son ejemplos de las variables que uno busca resolver al resolver este tipo de sistemas. Si aumentamos de grados de libertad, ahora tendremos dos partículas. En este caso también seguramente vieron el tema en mecánica vectorial.
Nuevamente se usan las leyes de Newton. Y en mecánica analítica se utilizan la lagrangiana y el hamiltoniano. En este caso también existe solución exacta dependiendo de qué tipo de problema es. Obviamente también existen problemas complicados, tal que no tienen solución exacta. Entonces, dependiendo del problema y sus variables a resolver son las posiciones, en este caso de las dos partículas. Entonces aquí ya tenemos I igual a 1, 2, velocidades, momentos lineales, momentos angulares, perdón, los momentos lineales los escribimos PI de t, los angulares LI de t y las energías. Entonces, por supuesto, en este caso depende de la interacción entre las dos partículas. Si son libres, pues es trivial, pero si están atraídas por la gravedad, digamos, o por la fuerza de Coulomb, entonces tendremos que resolver el sistema y pues existen distintas maneras como pasarse al sistema de referencia del centro de masa, etcétera, ¿no? Entonces este es, digamos, el siguiente grado de libertad, el siguiente grado de complejidad que tiene más grados de libertad. En este caso tiene pues dos variables, una variable por cada una de las partículas, lo cual se vuelve en dos, ¿no? Y hay que resolver más variables. Si aumentamos el grado de complejidad, en este caso a tres partículas, interactuantes, esto le llamamos el problema de los tres cuerpos. Y nuevamente voy a copiar esto de acá porque esto es exactamente lo mismo. También se estudia en mecánica vectorial y mecánica analítica. Y en este caso solo tenemos solución exacta para casos muy particulares, en los que los grados de libertad se constriñen en sus condiciones iniciales. Esto sobre todo lo van a ver en mecánica analítica. Y pues nuevamente aquí se busca obtener la solución para estas mismas variables para las tres partículas. Entonces, aquí el sistema ya se complicó lo suficiente como para que en general no haya soluciones. Y el truco que el gremio de la física hizo fue pues constreñir justamente las condiciones iniciales para tener posibilidad de resolver el sistema, de resolver el álgebra. Entonces, obviamente aquí lo complicado para resolver estos sistemas es resolver el álgebra.
Se necesitan herramientas cada vez más complicadas y a veces ni siquiera existen las herramientas matemáticas para resolverlo con exactitud. Y por supuesto se recurre a soluciones numéricas. Como siguiente grado de complejidad, procedemos a hablar de n cuerpos. Entonces tenemos n partículas interactuando unas con otras. Y entonces, por supuesto, se tiene un grado de complejidad mayor. A esto también se le llama el problema de n cuerpos. Y estas interacciones pues, pueden ser cualquier tipo de interacción física. Esto, como ya decíamos, no tiene solución física por el nivel de complejidad algebraica que genera pues, plantear las ecuaciones de Newton o resolver las ecuaciones de movimiento a partir del lagrangiano. Y entonces, lo que hicieron en el gremio de la física fue simplificar mediante constricciones eh, sobre la posición de las partículas, por ejemplo. Y entonces el problema de n cuerpos se vuelve soluble si estas partículas tienen una posición física constreñida en la que la distancia entre las partículas es fija. Y en este caso tenemos una especie de red atómica o algo por el estilo. Y la interacción entre las partículas siempre se puede simplificar a una del tipo de resorte Hooke como primera aproximación. O bien simplemente considerar esta interacción infinitamente fuerte en la que no se permite que las partículas se desplacen de su lugar y entonces siempre se tiene la misma distancia entre ellas. Aunque obviamente el cuerpo como un todo, sí se puede mover libremente y por supuesto con ello cada una de las partículas que lo componen. Este cuerpo es un sólido rígido. Nuevamente se resuelve con mecánica vectorial o con mecánica analítica, con lo antes ya mencionado. Y en general, este sólido rígido tiene soluciones exactas. Pero depende fuertemente de sus condiciones iniciales. Aquí se redujeron el número de grados de libertad mediante constricciones sobre las posiciones de todas las partículas.
En este caso, pues esto genera que las distancias entre ellas se mantienen constantes en el tiempo. Aquí las variables son la posición del centro de masa, R mayúscula de t, la velocidad del centro de masa, V mayúscula de t, el momento lineal, del centro de masa, P de t, momento angular del centro de masa y pues la energía. Si esto no lo vieron en su clase de mecánica vectorial, es completamente normal. Este tema es bastante más avanzado en general y resolverlo pues requiere de varias técnicas más avanzadas en general. Esas técnicas también, estas técnicas sobre todo se ven en mecánica analítica. Se utiliza la lagrangiana o el hamiltoniano si ustedes quieren, pero estas técnicas, muchas de estas técnicas, las ecuaciones las obtuvo Euler y, y existen unas cuantas soluciones analíticas, nada más. Creo que tres soluciones exactas dependiendo de eh, el- las condiciones iniciales, porque debemos considerar que este cuerpo pues se puede mover en las tres direcciones espaciales, por supuesto, pero también puede rotar con respecto a cualquiera de sus ejes. Y no solo a cualquiera de sus ejes, sino podrías tomar cualquier tipo de eje y hacer rotar a este cuerpo, ¿no? El caso del trompo eh, es un caso particular de este tipo de sistemas en los que pues el trompo es un sólido rígido que está rotando, pero sus átomos, sus partículas están siempre a una distancia fija, ¿no? No se deforma. Y este, por supuesto, puede tener fuerzas actuando sobre él. Aquí tendríamos, si este es el suelo, tendríamos la fuerza normal, tenemos la fuerza de gravedad actuando sobre el centro de masa, etc. Entonces, si se fijan, este sistema de n partículas es definitivamente más complicado, pero gracias a las constricciones se puede simplificar a un problema soluble. Y aún simplificándolo, no tiene demasiadas soluciones exactas. Y para la mayoría de este tipo de problemas se necesitan soluciones numéricas o aproximadas. ¿De acuerdo? Ahora, yendo en la misma dirección, si tenemos ahora n partículas, pero vamos a utilizar este mismo esquemita. Entonces aquí vamos a tener otro caso en el que se tiene n partículas, que es el problema de n cuerpos, pero aquí vamos a hacer que el sistema sea un sistema continuo y dinámico, digamos. Entonces vamos a tener
constricción aquí de las posiciones relativas entre las partículas. Y en este caso pasamos a medios deformables y fluidos. Si se fijan aquí, vamos a tener algo similar al caso anterior en el que constreñimos las posiciones y las velocidades a su vez. Pero es un sistema distinto. En este caso hay deformaciones, en este caso puede haber fuerzas de tensión, etc. La disciplina que estudia esto, por supuesto, es dinámica de medios deformables. Y se resuelven los problemas de este tipo de cursos mediante las ecuaciones de Navier-Stokes, que son básicamente las leyes de Newton para medios continuos. Con muchas simplificaciones tiene soluciones exactas. Un ejemplo es el agua que no moja, como le llamaba Feynman, que es simplemente agua que no interactúa entre, digamos, componente de fluido, entre uno y otro componente de fluido. Entonces, entre uno y otro no interactúan, entonces básicamente el agua correría como si no hubiera al de al lado, no genera vórtices, no genera fricción, no genera nada, ¿no? En este caso se redujeron los grados de libertad transformando al sistema discreto de n partículas en uno continuo. Como les decía, también se aplican constricciones tales que el comportamiento entre regiones cercanas entre sí debe ser similar. Esto además implica que haya continuidad en el campo, sea lo que eso signifique, y ustedes en sus cursos verán lo que significa. Puede ser un campo de velocidades, campo de posiciones, campo de presiones. Y aquí las variables por resolver son pues justo el campo de velocidades
que depende de la posición y del momento, la presión, que también depende de la posición y el momento en general, que esto es simplemente un gradiente de fuerzas, la densidad del fluido, la vorticidad, por ejemplo. Esto simplemente se define como el rotacional del campo de velocidades. O, por ejemplo, en el caso de medios deformables, se puede obtener el módulo de Young, que nos habla básicamente de la elasticidad del objeto y se define como la tensión que se le aplica a un objeto entre la deformación. Entonces, este sistema de n partículas también se puede construir de esta otra manera y se generan medios deformables y fluidos, ¿no? Estas son las variables. Pero ahora, ¿qué pasa si otra vez voy a copiar este esquemita? Si tenemos otra vez el problema de n cuerpos, pero ¿qué pasa si no hay constricciones sobre las posiciones o velocidades, como es el caso de un gas de n partículas en una caja? Donde estas se pueden mover libremente. Entonces, ¿qué pasa? Pues uno pensaría que no hay forma de avanzar, pero afortunadamente a lo largo de las décadas en las que la física ha intentado resolver todo tipo de problemas, eh, también se han desarrollado distintas maneras para darle la vuelta al problema. Y entonces estamos llegando finalmente al meollo del asunto. Entonces, este tipo de sistemas, n cuerpos interactuando entre sí, dijeron, bueno, pues como no podemos resolver las n ecuaciones o más de n ecuaciones acopladas diferenciales que generan la segunda ley de Newton para resolver este tipo de sistema, lo que hacemos es que simplemente nos vamos a fijar en los promedios de nuestras variables en cuestión. Entonces aquí vamos a tener las n partículas en una caja y esta vez no nos va a interesar ver una por una qué hace, sino que nos va a interesar ver los promedios. Justo en este caso, el problema de los n cuerpos se convierte en el estudio la termodinámica. Y pues en este caso
Los grados de libertad se reducen promediando sus propiedades macroscópicas. Y estas son representadas por las variables termodinámicas, por supuesto, como la temperatura, presión, densidad, energía, capacidad calorífica, por ejemplo. Entonces, como objetivo, queremos analizar sistemas complejos cuyo análisis newtoniano, digamos, sería imposible de realizar. Y como método, la termodinámica lo que hace es simplificar un problema complejo de n cuerpos de muchas partículas mediante promediar sus variables, sus propiedades macroscópicas. En este caso ya no nos vamos a fijar en la posición, en la velocidad de cada una de las partículas, sino que vamos a tomar un promedio de otro tipo de variables, variables macroscópicas, que a fin de cuentas son un resultado de cada una de las posiciones y momentos, pero esto ya no nos va a interesar. Esto es lo que nos va a interesar, las propiedades macroscópicas. Y entonces notamos que el gremio de la física a veces sí es preciso al escoger nombres para sus disciplinas. En este caso, termodinámica viene del griego thermos, que significa calor o caliente, y dunamis o dínamo, que significa poder, es decir, el poder de lo caliente, de la temperatura. Sin embargo, sí me gustaría que tuvieran presente lo que hay detrás de estas variables macroscópicas, que son muchas partículas interactuando entre sí, poco o mucho. Y aquí me gustaría recordar que en sus Lectures on Physics, Feynman afirma que si hubiera un cataclismo en el que todo el conocimiento científico fuera destruido y solo pudiera salvarse una oración con la mayor información posible, con la menor cantidad de palabras, él escogería la siguiente. Todas las cosas están hechas de átomos, pequeñas partículas con movimiento perpetuo, atrayéndose unas a otras cuando su distancia es pequeña, pero repeliéndose cuando se acercan demasiado. Y es al darnos cuenta de que la materia está compuesta de una gran cantidad de átomos, es que trataremos de entender por qué varios conglomerados de partículas se comportan de cierta manera. Entonces, habíamos dicho que no podríamos utilizar los métodos de la mecánica clásica para estudiar adecuadamente la materia a escalas microscópicas. Entonces, teníamos como ejemplo una caja con partículas de gas dentro. Estas partículas no tenían constricciones entre sí y por lo tanto cada una podía moverse en cualquier dirección, cerca o lejos de las demás, etcétera. Entonces no teníamos las herramientas algebraicas para resolver arbitrariamente este tipo de problemas. En termodinámica no vamos a querer describirlo de esa manera. En este caso queremos ver simplemente cómo se comporta este conjunto de material, de partículas, como un promedio. Vamos a ponerlo acá. Entonces vamos a utilizar cantidades macroscópicas
que representen las propiedades internas del sistema. Estas cantidades se llaman variables termodinámicas. Como son la energía interna, el volumen, la presión y la temperatura. Ahora, bueno, ya habrá más tiempo adelante para describir con más precisión estas variables termodinámicas, así es que no se apuren. Y ahora estas variables se interrelacionan mediante otro tipo de leyes obtenidas empíricamente como toda ley natural. Estas son las leyes de la termodinámica. Y también las veremos con mucho detenimiento a lo largo del curso. Entonces simplemente tenemos que en mecánica clásica, por ejemplo, como ya vimos, tenemos posición, velocidad, etc. Y estas dos se relacionan entre sí mediante las leyes de Newton. En nuestro caso, en termodinámica, tendremos temperatura, vamos a poner volumen, presión, y estas de alguna manera estarán relacionadas mediante las leyes de la termodinámica. Entonces, por supuesto, este es el estudio de la termodinámica y justo definimos a la rama de la física que estudia estas leyes y sus implicaciones sin importar el modelo microscópico del sistema, se le llama termodinámica. Y cualquier sistema que pueda ser descrito en términos de coordenadas o variables termodinámicas
es llamado sistema termodinámico. Entonces aquí tenemos la definición de lo que es una variable termodinámica, las leyes de la termodinámica, la rama de la física que conocemos como termodinámica y un sistema termodinámico. Y entonces, el objetivo de la termodinámica es estudiar las propiedades de la materia con ayuda de las leyes de la termodinámica. Para la descripción de sus variables termodinámicas y la relación entre ellas, sin recurrir a modelos microscópicos. Vamos ahora a ampliar nuestro glosario sobre sistemas termodinámicos. Entonces, como en toda ciencia, vamos a comenzar separando nuestro sistema que queremos analizar. Queremos analizar una región finita en el espacio con materia dentro, ¿no? Esta va a estar separada por una superficie a la que llamaremos frontera o pared. Y la parte de adentro se conoce como interior del sistema y toda la parte de afuera se conoce como alrededores o exterior del sistema. Además, el interior puede ser afectado por el exterior de distintas maneras. Y si la materia no cruza la frontera, el sistema es cerrado. De lo contrario, es un sistema abierto. Entonces podemos aterrizar estos conceptos con un ejemplo. Supongamos que tenemos un pistón. Estas son las paredes del pistón. Este es el émbolo. Y este es el gas dentro.
Entonces, está relleno de un gas, la tapa es móvil, pero aísla herméticamente al sistema de sus alrededores. Esto significa que no permite el intercambio de material. Entonces, si queremos analizar el gas en el interior, el sistema en este caso justamente es el gas. Estas son las paredes. Todo esto es un sistema cerrado. De hecho, el sistema es un sistema cerrado. Porque está sellado herméticamente y no se permite el intercambio de materia con los alrededores, que sería pues justamente acá afuera es el exterior. ¿De acuerdo? Entonces introducimos tipos de paredes. Hay dos tipos que abarcan en general a todas las paredes. Tenemos a las paredes permeables, que permiten el intercambio de materia, a diferencia de las impermeables. Además tenemos las paredes móviles, que permiten el cambio del volumen del sistema que encierran. Mientras que las rígidas lo mantienen constante. Pasamos a hablar de las variables termodinámicas que vamos a utilizar en el curso, las más comunes y clásicas. Intuitivamente utilizamos las variables termodinámicas de volumen, presión y temperatura en el día a día. Entonces, por ejemplo, el volumen lo utilizamos siempre que vamos a la tienda y pedimos 1 litro de leche, y este simplemente lo podemos medir usando una regla. Este sería el volumen. Por ejemplo, para cocer frijoles rápidamente se utiliza una olla express. Y sabemos que aumenta la presión en el interior al calentarla y con ello rompe algunas estructuras físico-químicas que le daban rigidez a los frijoles y los ablandan. Y algunos traen aquí su manómetro, con la que se mide la presión interna. Y pues sobre la temperatura, pues la mayoría de personas sabe que el promedio de la temperatura interna del cuerpo humano es de 37 grados Celsius. Aunque aquí les presento un esquema donde varía. No sé si sea estrictamente cierto esto, pero es un aproximado, digamos. Entonces tenemos temperatura
y pues se mide con un termómetro la temperatura, ¿no? Entonces, este volumen, esta presión y esta temperatura van a ser las variables termodinámicas que vamos a utilizar. Es decir, no hay nada oculto, no hay nada nuevo, son estas. Y es ese concepto el que tienen que tomar en cuenta cuando hablemos de ellas a lo largo del curso. Ahora, los parámetros termodinámicos se pueden dividir en dos grupos de naturaleza diferente. Las variables intensivas, que son independientes del tamaño o de la masa del sistema. Ejemplos de este tipo de variables son la temperatura, la presión, la densidad de masa, densidad de energía, etc. Por otro lado, tenemos a las variables extensivas, que sí son proporcionales a la masa o al volumen. Veamos ahora un experimento sencillo en donde las tres variables termodinámicas introducidas anteriormente tienen lugar. Tenemos una jeringa común y corriente, que es similar a la estructura de un pistón, y un termómetro, que en este caso no es de contacto, pero mide lo mismo, la temperatura. Tenemos la jeringa llena de aire y podemos medir su temperatura. En este caso medimos la temperatura del émbolo, 22.6 grados Celsius, pero esta está termalizada con la del aire, entonces podemos asegurar que tiene la misma temperatura. Ahora podemos empujar el émbolo hacia abajo y reducir el volumen del aire. Ya que reducimos, podemos volver a medir la temperatura, 22.6 grados Celsius, y les puedo afirmar que dentro el aire tiene mayor presión que afuera porque siento el empuje de vuelta del émbolo. Y esto lo podemos corroborar ya que si yo libero la salida del aire de la jeringa, escucharemos un sonido de escape. Con este sencillo experimento vimos que las variables termodinámicas de alguna manera están relacionadas entre sí. Y en este caso notamos que la presión tiene una dependencia inversa con el volumen, lo que nos dice que si la presión aumenta, el volumen disminuye. Si se tiene un gas a temperatura constante. A esto se le conoce como la ley de Boyle-Mariotte. Y como estas leyes, pues existen sus equivalencias para temperatura y presión, temperatura y volumen, etc. Esta representa prácticamente a todas. Y surgirán más de este tipo conforme avancemos en el curso. Esto nos dice relaciones entre variables termodinámicas
y más adelante veremos más a profundidad de este tipo de relaciones. Pasamos ahora al concepto de equilibrio termodinámico y para ello nos enfocamos en sistemas con masa y composición constantes, composición química. Pero tenemos dos coordenadas o variables, como ustedes gusten, independientes, P y V, la presión y el volumen. Definimos un estado del sistema en el que P y V tienen valores definidos que se mantienen constantes mientras las condiciones externas no cambian. Se conoce como estado de equilibrio. Entonces, en un estado de equilibrio, el sistema se queda tal cual está. Los valores de las variables termodinámicas se quedan constantes, porque en particular las condiciones externas tampoco cambian. Entonces, en un estado de equilibrio, todas las variables termodinámicas se mantienen constantes. Ahora, en lugar de considerar un solo sistema con sus alrededores, consideramos a un sistema que está en contacto con otro sistema. Entonces tenemos dos sistemas, A y B. Introducimos otros dos tipos de paredes a nuestro glosario. Si una pared es adiabática, el sistema A puede estar en un estado de equilibrio al mismo tiempo que el estado B. Está en cualquier otro estado de equilibrio. Esto significa que las variables de A, llamemos P y B, y las de B, que serán P' y B', pueden poseer cualquiera de sus respectivos valores de equilibrio alcanzables. Con la condición de que la pared
soporte el estrés o las fuerzas asociadas a los gradientes de presión entre los dos sistemas. Ejemplos de este tipo de pared son madera, concreto y en general materiales aislantes de temperatura, sea lo que eso signifique, que hace muy bien justicia al término, la manera en la que lo usamos comúnmente en el día a día. Por otro lado, si una pared es diatérmica, las variables P, P, P' y V' van a cambiar espontáneamente Esto significa que sin que nadie las obligue a hacerlo externamente, van a cambiar espontáneamente hasta que se alcance un estado de equilibrio del sistema combinado. Ejemplo de esto son materiales como pues cualquier lámina de metal. Este es un buen conductor de la temperatura y pues es intuitivo este concepto. Y entonces, finalmente, el equilibrio térmico es el estado alcanzado por dos o más sistemas caracterizado por los respectivos valores restringidos de sus coordenadas. Tras haber estado en comunicación entre sí mediante una pared diatérmica. En otras palabras, un estado de equilibrio entre dos sistemas es el alcanzado después de mucho tiempo de estar en contacto térmico y en el que se van a quedar si no se modifica el sistema. Entonces, una vez que ya están en equilibrio térmico, le pueden medir la temperatura, la presión o el volumen ahorita o dentro de un año, y si no se modificó el sistema, todos van a seguir midiendo lo mismo. Y este equilibrio termodinámico es lo que le pasa a su café cuando dejan la taza por un rato, es decir, se enfría, entre comillas, lo que significa que de estar a mayor temperatura que el aire de la atmósfera, pasó a estar a la misma temperatura.
es decir, entraron en equilibrio térmico el café y el ambiente. Aunque como nota ya existen tazas eléctricas que mantienen el café a cierta temperatura deseada, pero eso está fuera del tema. Pero como segunda nota, que sí está dentro del tema, usé la palabra enfriarse, entre comillas, porque aunque esa es la palabra que usamos comúnmente, los físicos son lo suficientemente arrogantes como para quitarle valor técnico a ese verbo y en su lugar se utiliza la frase cede calor, un sistema cede calor a otro, que ya entenderán mejor cuando introduzcamos ese concepto.